La sesión de clase de hoy es la número 1, la primera sesión. Como ya la doctora lo estaba manifestando, este diplomado tiene la participación de una destacada plana docente. Hay varios profesores que van a estar presentes también. Y vamos a aperturar pues esta clase juntamente con cada uno de ustedes, 2 horas de sesión de clase. Igual ustedes tienen varias formas de participar. Una de ellas es a través de la cajetilla de comentarios y la otra es a través de la opción de levantar la mano. También pueden tener esa participación. ¿Cuál es el tema que nos convoca en esta noche? Es hablar básicamente del rol que va a realizar una institución que es el Ministerio Público, y vamos a hablar también de la investigación preparatoria, obviamente dentro de ello lo que vienen a ser las diligencias preliminares. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, entonces damos inicio a nuestra sesión de clases saludándoles, reitero nuevamente a cada uno de ustedes que han estado presentes o que están presentes en esta sesión de clase. Vamos a empezar entonces dando matices, ideas importantes sobre ello. Miren, la investigación propiamente del fiscal primero tiene un rol respecto a la institución que en este caso viene a ser el Ministerio Público. Tendríamos que empezar señalando qué viene a ser el Ministerio Público. El Ministerio Público, como nosotros lo sabemos, y eso se encuentra establecida dentro del Código Procesal Penal y también dentro de la Constitución Política, es un organismo autónomo del Estado. Por eso que se señala la autonomía que tiene una institución tan grande como viene a ser la Fiscalía. Y esa autonomía también se descentraliza en razón de que cada fiscal tiene que ser autónomo en la investigación que uno lleva. Si bien es cierto, los despachos fiscales están compuestos por un fiscal provincial, fiscales adjuntos, asistentes en función fiscal y asistentes administrativos, pero se tiene que respetar siempre la autonomía que tiene un fiscal en la investigación que está llevando a cabo, no debiendo en ese sentido existir algún tipo de injerencia en la cual se señale, por ejemplo, tu señor fiscal tiene que resolver de esta manera. Quizás para el fiscal esté el caso para formalizar una investigación y no tendría que existir una injerencia en el sentido de señalarle, por ejemplo, no, esa investigación archiva. O si el fiscal considera que hay que formular un requerimiento acusatorio, tampoco podría existir una injerencia de decirle, ¿sabe qué, señor fiscal? Sobresea la investigación. Y esto precisamente en razón a la autonomía que tiene cada fiscal y por el mismo emblema del Ministerio Público al ser una institución autónoma. Al Ministerio Público también le señalan que defiende la legalidad. Al defender la legalidad, se entiende, doctores, que el primero que tiene que hacer la interpretación de lo que se encuentra señalado en nuestro Código Penal, precisamente es el Ministerio Público. Y esa interpretación de legalidad se tiene que dar con Pero asegúrate. objetividad, ¿ya? Ah, de 5, Reitero 6 nuevamente, minutos, se vamos. tiene que dar con los criterios de autonomía y se tiene que dar obviamente con los criterios también de objetividad a nivel, como lo reitero nuevamente, de un proceso de investigación. Tengamos en cuenta ello. Cuando hablamos de la objetividad y neutralidad, significa de que debemos dejar de lado lo que fue el código del año de 1940. Porque ¿cuál es la particularidad del código del año de 1940? El ser inquisitivo. Y se entiende que nuestro modelo no es inquisitivo, ¿cierto, doctores? Se entiende inquisitivo. Nuestro modelo viene a ser, ¿qué viene a ser nuestro modelo, doctores? Si no es inquisitivo. Nuestro modelo viene a ser un modelo, a ver, pregunta a la clase, ustedes tienen el chat, recuerden, para poder interactuar. Y estamos hablando primero del eslogan que se le da al Ministerio Público. Lo que yo estaba manifestando es que no podemos estar con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940, que dicho sea de paso era un código que en sus raíces tenía los temas de inquisición, por eso se señalaba que es un modelo inquisitivo. Se entiende que nuestro nuevo sistema procesal penal es garantista. Al ser garantista, precisamente existe la participación de un funcionario público que no existía con el Código del año de 1940. Ahora tenemos a lo que se denomina juez de garantías. El juez de garantías tiene un papel dinámico y un papel pasivo. El papel pasivo lo realiza a nivel de la primera fase del proceso de investigación, es decir, la investigación preparatoria. En esa fase del proceso de investigación realiza un papel bastante pasivo en razón de que son los sujetos procesales quienes accionan
el trabajo del juez a través, por ejemplo, de la tutela de derecho, a través de los controles de plazo, a través de las prórrogas de investigación preparatoria, a través de un requerimiento de prisión preventiva, de detención preliminar, pero en ese primer estadio el juez de garantías, conocido como juez de investigación preparatoria hasta ese momento, tiene un rol bastante pasivo. Es dinámico en la etapa intermedia, porque aquí sí el juez de garantías, que ahora muchos lo conocen como el juez de etapa intermedia, se va a encargar de hacer un control al requerimiento fiscal, ya sea un control de acusación o un control de sobreseimiento, pero radica precisamente en el juez tener que hacer el control correspondiente para ver si que se trata de una acusación, si realmente este tiene que llegar a la etapa de juzgamiento. Y en el caso de un sobreseimiento, tener que evidenciar si realmente el caso tiene que sobreseerse. Quizás ese caso está para acusar, ¿no? Y ahí vendrá a ser un rol muy importante por parte del mencionado juez. Como decimos que va a ser garantista, entonces también se dan roles diferenciados. En el caso del Ministerio Público existe en este caso la obligación de carga de la prueba, ¿no? Por eso se dice que el Ministerio Público es el persecutor del delito, pero en buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, va a recopilar los elementos de convicción para que tome decisiones. Ahora, algo importante también, por eso es que muchos no estamos de acuerdo cuando se dice es acusatorio, porque el sistema provisional penal no es 100% acusatorio. El sistema procesal penal también engloba de que al momento de recopilar elementos de convicción, nosotros podríamos evidenciar que ese caso está para sobreseer, no necesariamente para acusar. Entonces, lo que uno hace es labor de investigación. Recabando los elementos de convicción, se pondera cada uno de ellos y se toma la decisión que corresponda. Pero es cierto que en el Ministerio Público recae la carga de probanza. Si imputa, por ejemplo, un delito que podría ser feminicidio, entonces el Ministerio Público está en la obligación de probar la existencia de feminicidio. Si el Ministerio Público formula un requerimiento acusatorio de lavado de activo, entonces existe la obligación de carga de la prueba para demostrar la existencia del lavado de activo. Si el Ministerio Público imputa la configuración de un delito que podría ser un delito de infracción del deber, colusión, peculado, malversación de fondos, entre otros, entonces existe una obligación por parte del Ministerio Público de comprobar dicha imputación, porque tiene carga de la prueba. Quien acusa tiene la obligación de alegar, probanza. Pero, ¿qué sucede sobre quien es sometido a un proceso de investigación? Pregunta a la clase, ¿ah? ¿Qué recae, estimados participantes, sobre quien es sometido a un proceso de investigación? ¿Existe una obligación para quien es investigado de probar o es que se habla de la presunción de inocencia? Reitero nuevamente, ¿no? Una persona que es sometida al proceso está obligado en tener que demostrar su inocencia o es el Ministerio Público quien tiene que demostrar su culpabilidad. Obviamente, vamos a ver que el grado de demostrar la culpabilidad recae precisamente en el Ministerio Público. Porque en el caso de la defensa, ¿qué pasa? ¿La inocencia se demuestra o se presume? ¿La inocencia se demuestra o se presume, doctores? Obviamente la inocencia se presume, por eso se dice, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así se señala. Toda persona es inocente antes que se demuestre lo contrario. Sin perjuicio, claro está, de que, por ejemplo, fíjense ustedes, el abogado defensor podría decir, yo voy a demostrar. O sea, si bien es cierto procesalmente la tesis demostrativa corresponde al fiscal, porque si formula una acusación de un delito, cualquiera sea esto, está en la obligación de tener que demostrarlo. Sin embargo, la defensa no siempre va a tener pues una tesis de refutación o una tesis donde se evidencie lo que es la presunción de inocencia. Si la defensa considera necesario, podría plantear una tesis demostrativa, pero no es una obligación, en todo caso es una decisión que va a optar la defensa, ¿ya? Ahora, eso es importante. Siguiente. El Ministerio Público se ordena jerárquicamente, ustedes pueden ver aquí, tenemos dentro de ello obviamente al máximo exponente o la máxima exponente, que es la fiscal de la Nación,
luego tenemos la Junta de Fiscales Supremos, los fiscales supremos a la vez tienen los fiscales adjuntos supremos, tenemos a las fiscalías superiores, las fiscalías provinciales, en un menor rango tenemos obviamente a los fiscales adjuntos provinciales y obviamente también vamos a encontrar a la Junta de Fiscales. Todo eso dentro del organigrama que vamos a tener en el Ministerio Público, sin perjuicio de obviamente mencionar a quienes vienen a ser servidores públicos como los asistentes en función fiscal y asistentes administrativos, estimados participantes. ¿De acuerdo? Eso de inicio. 2. Vamos a ver, bueno, estos son algunos principios que hay que mencionar también, no vamos a señalar todo. Vamos a hablar sobre un principio que mucho se habla en nuestro sistema procesal penal, que viene a ser el principio de igualdad procesal. La pregunta es, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de la igualdad procesal o el principio de igualdad procesal? Muchas veces en las audiencias el abogado defensor dice, pero igualdad de armas, ¿no? ¿Dónde está, señor juez? Tiene que haber igualdad de armas. Escuchamos hablar de esa denominación, pero el interrogante, doctor, es, ¿qué es igualdad de armas? ¿Será posible en un sistema como el cual nosotros tenemos hablar de igualdad de armas? Obviamente que no, porque nuestro sistema es diferenciador. Tenemos a quien tiene un rol que acusa y tenemos a quien se presume de inocencia. Entonces, de inicio se parte con una desigualdad, ¿no? Diferente sería, obviamente, si la carga de probanza corresponde a ambos. Entonces, la igualdad procesal no está relacionado a un tema de institución, como el Ministerio Público y abogado defensor, sino que nos habla es en posibilidades que estos sujetos procesales tienen a nivel de una investigación. Y esas posibilidades son posibilidades de carga, de alegación y de impugnación. Cuando hablamos de carga significa de que el Ministerio Público al momento de formular su requerimiento acusatorio puede presentar también sus elementos probatorios. Por supuesto que sí. Es decir, la Fiscalía dice, esta es mi acusación y estos son mis elementos probatorios. Son mis testigos, es mi perito, es mi prueba documental, etcétera. Y eso se encuentra en su requerimiento acusatorio. Y la defensa, también si lo considera necesario, puede presentar sus medios probatorios, también puede presentar sus documentales, también puede llevar a sus testigos, también obviamente puede llevar a sus peritos. A eso significa que tiene que existir una igualdad. Obviamente el juez no podría decir, ¿sabes qué? Tu fiscal, sí, presénteme tus elementos y tú, abogado defensor, no me presentes los elementos porque eso sí sería una vulneración al principio de igualdad procesal. Luego nos dice mismas posibilidades de alegación. Y esa alegación se ve tanto en la etapa intermedia, pero sobre todo uno evidencia esa igualdad de alegación a nivel del estadio de la etapa de juzgamiento. ¿Por qué? ¿Quién oraliza un alegato de apertura? ¿Quién oraliza un alegato de apertura, doctores? ¿Solamente el fiscal o el abogado defensor podría alegar un alegato de apertura? Ambos, ¿cierto? Tanto el fiscal dice, bueno, esto es mi alegato de apertura, lo presenta el hecho, su teoría del caso que está llevando en la etapa de juzgamiento, y la defensa también presenta su alegato de apertura. Eso es la igualdad. Si el fiscal objeta, la defensa puede objetar, por supuesto que sí. Si la fiscalía presenta prueba demostrativa, la defensa puede presentar prueba demostrativa. Si la fiscalía quiere recurrir a prueba de oficio, la defensa también puede recurrir a prueba de oficio. Si el Ministerio Público quiere sustentar un alegato de clausura, entonces obviamente la defensa también va a sustentar el alegato de clausura, porque a eso es lo que se refiere la igualdad procesal. Ahora, si en el caso existe una sentencia de carácter absolutoria, entonces el Ministerio Público dice, formulo recurso de apelación, ¿no? Entonces tiene también la potestad de, en este caso, impugnar esa decisión, ¿no? Para que se vea pues en una segunda instancia. Y eso solamente es en el caso del Ministerio Público, no, porque pongamos ahora, ¿qué sucede si la sentencia termina siendo condenatoria? Entonces la defensa también puede decir, planteamos recurso de elevación, ¿no? Para que sea el juez superior quien evalúe esta sentencia primigenia que va a subir en grado, obviamente, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces que a eso se refiere un tema de igualdad procesal, ¿de acuerdo? Y eso se encuentra establecido como principio. No se da igualdad procesal el tiempo que los sujetos procesales tengan para alegar, porque les pongo el siguiente caso.
Imaginémonos que nos encontremos ante un caso de crimen organizado, donde el fiscal está llevando un requerimiento acusatorio y dentro de ello encontramos un promedio de 50 personas sometidas a un proceso de investigación. Claro, es crimen organizado, cada uno tiene un rol, tenemos al dirigente, tenemos al financista, tenemos al brazo derecho, al brazo legal de la organización criminal. Entonces el fiscal sobre los 50 tiene que alegar imputación él solo, no es un pool de fiscales. Un solo fiscal asume un requerimiento acusatorio frente a 50 personas. Y la defensa podría defender de los 50 a uno solo, ¿cierto? Entonces, obviamente, el juez, como la tesis del Ministerio Público por el rol que se tiene es demostrativo, le termina dando pues más tiempo. Y esto resulta siendo razonable, ¿no? Porque tienes una tesis en la cual vas a presentar una acusación y tienes varias personas que están siendo sometidas a proceso de investigación. Por ende, que sobre ello no se habla de igualdad, sino que sobre ello hablamos, mejor dicho, de un tema de la proporcionalidad del proceso que tiene que existir. El otro punto importante, que también en base a los principios se menciona, es el principio de oralidad. Doctores, cuando hablamos del principio de oralidad, yo recuerdo, a ver, vamos a ver, yo sé que ha pasado muchísimo tiempo, pero díganme, ¿se recuerdan ustedes en qué año se implementó lo que hasta la fecha se conoce como nuevo Código Procesal Penal? Porque yo sé que de nuevo no tiene absolutamente nada, porque ya ha pasado cerca de 16 años, ¿no? Pero ¿en qué año ingresa, digamos, como plan piloto, de acuerdo, el nuevo sistema procesal penal? En el año 2004. A la fecha ha pasado, como le digo, cerca de 16 años. En el Distrito Judicial de Huaura, como por ahí uno de los doctores lo acaba de señalar. ¿Qué es lo que sucedió años anteriores al 2004, 2003, 2002, 2001? Para aquellos entonces, donde los casos se ventilaban con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940, claro, casi 20 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, se decía que nuestro sistema procesal penal iba a ser oral. Y nos imaginábamos, pues, un sistema procesal penal sin ningún tipo de documentos. Es decir, incluso para aquellos entonces se señalaba no abogado de escritorio, sino abogados que oralicen, abogados que argumenten, abogados que persuadan, ¿no? Abogados que tengan una posición sólida sobre lo que van a manifestar. Pero esa idea para aquellos entonces se evidenció de que en el sistema que tenemos no iba a poder ser posible. Por ende es que nuestro sistema que nosotros sabemos, tenemos, y obviamente lo sabemos, no es un sistema donde ingresa la oralidad a un 100%, sino que tenemos un sistema mixto, donde tenemos por un lado la escrituralidad y por el otro lado tenemos la oralidad. Incluso toda disposición del fiscal es escrito, todo proveído es escrito. Todo requerimiento, sea de acusación, sobreseimiento, requerimiento mixto, impedimento de salida, detención preliminar, prisión preventiva, descerraje, incautación, levantamiento de la comunicación, el secreto bancario, entre otros, es de forma escrita primigeniamente. Y muchas de estas en audiencias serán oralizadas, como en el caso de la acusación a través de la audiencia de control de la acusación o el requerimiento de sobreseimiento a través de la audiencia de control de sobreseimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es un sistema mixto, donde será escrito y será oral en los sistemas de audiencia. ¿Cuál es alguna preocupación que hasta ahora, por ejemplo, encontramos? Doctores, pregunta, ¿será lo mismo hablar de litigación oral, de argumentación y de oratoria o de estilo de litigar? O sea, digamos, todo viene a ser uno solo. Obviamente que no. Hay una gran diferencia. Yo sé que en los últimos 10 años hemos avanzado muchísimo en tema de oralidad, sobre todo en el aprendizaje de lo que se entiende como técnica de litigación oral. Sin embargo, todavía existen algunos problemitas que a continuación lo vamos a señalar. Por ejemplo, si yo al momento de oralizar mi alegato de apertura levanto la voz, porque a veces uno dice, no, acá estoy en la audiencia, entonces voy a levantar la voz incluso al nivel de gritar. La interrogante es, ¿eso es una técnica de litigación oral? ¿Qué opinan? Si yo levanto la voz al momento de disertar algo, ¿no? ¿Eso vendrá a ser una técnica de litigación oral?
¿O es un estilo de litigar? ¿Técnica o estilo? Es estilo, pues. Claro, porque obviamente nadie va a criticar tu estilo. Si tú eres una persona apasionada, eres una persona que defiende, digamos, porque por ahí alguna frase bastante interesante que escuché decía, lo que pasa es que yo estoy así en estos momentos, hablo con mucha fuerza porque estoy indignado por una acusación temeraria del Ministerio Público. Es producto precisamente de la indignación que yo muestro este tipo de carácter. Puede ser hasta cierta medida obviamente aceptable, pero el tema de levantar la voz obviamente forma parte de tu estilo. La forma de defender de una forma apasionada forma parte de tu estilo, no es que es una regla, y mucho menos es una técnica. De igual forma, si tú realizas de una manera calmada, sin la necesidad de gritar, ¿no? También lo forma parte de una técnica, es un estilo. Cada persona tiene su estilo de litigar. Cada persona tiene su estilo. Ahora, la técnica de litigación oral está relacionado al conocimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, de cómo es que está estructurado un alegato de apertura, cómo es que está estructurado un alegato de clausura, cómo está estructurado incluso la forma de utilizar las objeciones, de cómo interrogamos, de cómo contrainterrogamos, de cómo evidenciamos contradicción, cómo hacemos refrescamiento de memoria, cómo presentamos prueba demostrativa, cómo ingresamos prueba por una especial motivación, cómo incorporamos prueba de oficio. Entonces, el conocimiento de la estructura o del procedimiento que se va a tener en juicio oral forma parte finalmente de lo que viene a ser la técnica de litigación oral. Técnica viene a ser conocimiento de estructura, lo otro es estilo. Tampoco podemos confundir con el tema de oratoria, ¿no? Que la oratoria a nivel de juicio oral es distinto porque en el sentido de que tú te puedes poner de pie, tener posición de las manos al momento de iniciar, ¿no es cierto? Utilizar muy bien los hombros, mirada frente, esto no es una técnica, forma parte de la oratoria que también se va a aplicar de una u otra manera a nivel del juicio oral, ¿cierto? Muy bien, lo otro es la argumentación. Ahora, la argumentación va a ser dependiendo de cada caso, sobre todo cuando tenemos que realizar actividad probatoria a nivel del juicio oral, porque el alegato de apertura, por ejemplo, no es demostrativa, es de presentación. En cambio, el alegato de clausura sí termina siendo argumentativa. Entonces, el principio de oralidad tiene muchas aristas, pues, ¿no? Bajo el principio de oralidad vemos técnica de litigación oral, vemos argumentación, vemos incluso persuasión y todo el desarrollo de la actividad probatoria a nivel de juzgamiento, sobre todo utilizando la oralidad, sin perjuicio de que esa oralidad también va a inmiscuirse en los sistemas de audiencia, es decir, audiencia de tutela de derecho, de prisión preventiva, de prórroga de investigación preparatoria, de control de acusación, control de sobreseimiento, entre otros aspectos, donde también hay que evidenciar obviamente la técnica adecuada, porque no todo es juicio, ¿cierto? No todo es juicio. Muy bien, luego tenemos, bueno, nos vamos rápidamente para avanzar, una pregunta pues sencillita, ¿no? Como dirían, es una pregunta papayita. ¿Cuál viene a ser esta? ¿Cuáles son las etapas que señala nuestro sistema procesal penal, ¿no? A ver, doctores, pregunta sencilla, pregunta como alguien diría por ahí, pregunta de pregrado, ¿no? ¿Cuáles son las etapas, o mejor dicho, cuántas son las etapas, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, ¿ah? No de acuerdo a lo que por ahí hemos escuchado, porque por ahí ya me han comentado y me han dicho, no, profesor, en realidad tenemos 4 etapas, claro, porque algunos consideran una etapa de impugnación, pero eso no es lo que me dice el Código Procesal Penal. Quizá más adelante haya cambios, no lo sé, pero bajo principios de la actualidad, hoy por lo menos en este año 2023, me señala cuántas etapas, doctores. A ver cuántas etapas me señala. Me señala obviamente 3 etapas procesales que forman parte, dicho sea de paso, del proceso común, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas 3 etapas procesales que nosotros encontramos? ¿Cuáles vienen a ser, doctores? ¿Cuáles son las 3 etapas? Obviamente, como ustedes lo han señalado, la primera de ellas es la investigación preparatoria, que es una etapa donde eminentemente se va a realizar investigación pura. Luego tenemos una etapa intermedia que no existía con el código del año 1940. Esta etapa intermedia tiene su propio análisis. Aquí sí tenemos una participación bastante activa por parte del juez de garantías. Recordemos también que la etapa intermedia nace inicialmente porque servía como filtro procesal, saneamiento del proceso. Y en una concepción de hace casi 18 años atrás,
era el de manifestar que en la etapa intermedia iba preparando el juicio oral, porque así se señalaba, ¿cierto? Uno hablaba de etapa intermedia y decía, lo que pasa es que la etapa intermedia va preparando el juicio oral. Craso error en la actualidad, porque no es solamente esa finalidad que tiene la etapa intermedia. ¿Y saben ustedes por qué, doctores? ¿Qué pasa si la acusación no es sólida? ¿Qué sucede, doctores, si la acusación no cumple con las exigencias que establece el Código Procesal Penal, ¿no? Es decir, las premisas fácticas, premisas jurídicas, premisas probatorias. Si la acusación no pasa el control formal y no pasa el control sustancial, la pregunta es, ¿esa acusación debe llegar a juicio? Si no pasa esos controles respectivos, la respuesta es obviamente que no, pues. La acusación tiene que cumplir con una serie de exigencias para que necesariamente llegue al juicio oral. Y ahí ingresa pues los controles que estamos evidenciando. Si no pasa esos controles, entonces tendría que emitirse un auto de sobreseimiento porque eminentemente no corresponde llegar a juicio oral. Entonces, en razón de ello, estimados doctores, la otra finalidad que tiene la etapa intermedia es no tener juicios innecesarios. Solo si la acusación cumple con las exigencias procesales y pasa los filtros de la etapa intermedia, entonces ahí sí, acusación bienvenido a la etapa estelar del proceso que viene a ser el juicio oral. Si tu acusación no pasas por los controles correspondientes, entonces ahí nada más. No necesito tener juicios innecesarios, ¿no? Y ahí ingresa la etapa intermedia. Es amplio, obviamente, y entiendo que ustedes en este diplomado lo van a desarrollar también con mayor profundidad. Luego tenemos el estadio de la etapa de juzgamiento, que es la etapa estelar del proceso, porque finalmente en la etapa de juzgamiento bien podemos lograr para los intereses del Ministerio Público una sentencia condenatoria y obviamente para los intereses de la defensa se podría lograr una absolución o una reducción de la pena a través, por ejemplo, de una conclusión anticipada de juicio, ¿no? Pero en este estadio, doctores, que yo les estoy mencionando, es la que finalmente vamos a ver las destrezas de litigación de los sujetos procesales como no se vio en ninguna parte del proceso común. Porque aquí, en la etapa de juzgamiento, vamos a ver cuánto domina el fiscal sobre técnica de litigación oral, cuánto domina el abogado defensor y, obviamente, cómo el juez dirige de forma adecuada la audiencia de juzgamiento, ¿no? Y el juicio oral, pues, es el todo o nada. Por eso hay que llegar muy bien preparados y con todas las estrategias para poder ganar el caso, ¿no? Muy bien. Pero nos estaremos acaso olvidando de algo importante. Vamos a ver, doctores. Y las diligencias preliminares, porque aquella frase cuando se señala actos urgentes e inaplazables, ¿dónde se encuentra, doctores, las diligencias preliminares? ¿Lo encontramos en juicio oral? ¿Lo encontramos en etapa intermedia? ¿Dónde encontramos, doctores, las famosas diligencias preliminares, cuya naturaleza, como hemos señalado también en su momento, es realizar actos urgentes, inaplazables? ¿Forma parte de qué, doctores, las diligencias preliminares? A ver, pregunta de la clase, ¿ah? Claro, muy bien el doctor Kevin, muy bien la doctora Ana, muy bien el doctor Wildor, muy bien el doctor Máximo. Todos ellos forman parte, obviamente, de las diligencias preliminares, ¿no? Forman parte de las diligencias preliminares. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, y todo ello forma parte del proceso común. Bueno, sigamos, avancemos. ¿Qué emite un fiscal en el desarrollo del proceso de investigación? ¿Qué emite el fiscal? Ustedes en la diapositiva pueden observar, doctores, que el fiscal emite, proyecta, elabora, si lo queremos llamar de esta manera, disposiciones, proveídos y formula requerimientos. Reitero nuevamente, en lo que el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación va a tener a bien emitir, emite las disposiciones, emite los proveídos y formula los requerimientos. Partamos rápidamente. ¿Qué entendemos por una disposición?
La disposición, doctores, no es otra cosa que un documento a través del cual el fiscal emite una decisión respecto a una investigación que se está llevando a cabo. Por ende, es que las disposiciones son igual a decisiones, ¿de acuerdo? Una disposición es una decisión fiscal, que se entiende debe estar debidamente motivada, previo de una valoración que el fiscal realizó. Existen, doctores, una serie de disposiciones. ¿Qué disposiciones encontramos? Si llega una denuncia, uno hace una calificación. ¿Qué disposición tendrás? ¿Qué disposición vendrá a ser, doctores? Si llega una denuncia, yo califico, entonces estoy hablando, y si yo considero y encuentro duda o indicio de una presunta comisión de un hecho delictuoso, entonces la disposición que emitimos es la de apertura de investigación. Ahora, el tiempo para investigar depende de cada caso en concreto, pero si, por ejemplo, yo me encuentro en un caso denominado simple, yo puedo iniciar la investigación por 60 días. Y si se me terminan los 60 días, voy a emitir una disposición. ¿Qué disposición uno podría emitir, estimados doctores, si yo tuve 60 días para investigar, terminaron mis 60 días, ¿qué disposición emito? A ver, ¿cuál es la disposición, doctores, que yo emito cuando ha concluido, por ejemplo, mi tiempo para investigar? Una disposición de ampliación, ¿no? O que alguien por ahí me dijo, profesor, es una disposición de prórroga, ¿sí? Algunas fiscalías suelen denominarlo como disposición de prórroga de investigación preparatoria. Hay otras que todavía lo siguen denominando ampliación, ¿no? Igual el orden de los factores no altera el producto, es un tema de denominación nada más, ¿ya? Y ahí tenemos pues una serie de disposiciones, ¿no? De formalización, de archivo de detención preliminar, en fin, existe una gran cantidad de disposiciones. Los proveídos, que ustedes pueden ver también aquí, los proveídos, doctores, son de mero trámite. Cotidianamente al Ministerio Público llega una gran infinidad de escritos, escritos de apersonamiento, solicitando copias, solicitando actos de investigación, en fin, llega una gran cantidad de escritos cotidianamente al Ministerio Público. Todos estos escritos tienen que tener un orden. Ese orden le da un proveído. Todo lo que ya se provee. Ahora, cuando uno elabora el proveído, no solamente es un téngase presente, sino hay que dar respuestas a pretensiones que presentan los sujetos procesales. Si, por ejemplo, ahí les pongo un caso, miren, si un testigo que le acabamos de tomar su declaración presenta un escrito solicitando copia de su declaración, la pregunta es, ¿se le entrega la copia de su declaración o no? A ver, reitero mi pregunta, ¿ah? ¿Qué sucede, doctores, con un testigo que ha rendido su declaración, ¿no? Luego dice, bueno, ya me han tomado mi declaración, me han hecho preguntas, pero yo quiero saber el contenido de mi declaración. Así como la Constitución política señala que el acceso a la justicia es gratuita, entonces presento mi escrito solicitando copias de mi declaración testimonial. La pregunta es, ¿le concedemos o no? ¿Podríamos conceder copias, doctores, a un testigo, copia de su declaración? ¿Él podría tener ese acceso o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, doctores? A ver, ¿quién me dice por qué no puede tener acceso a su declaración? Claro, muy bien, porque solo los que tienen acceso, ¿cierto?, a la documentación que está dentro de una carpeta fiscal, lo tienen los sujetos procesales, nadie más. Y un testigo no es un sujeto procesal, por eso es que no va a tener acceso a la carpeta fiscal. No se le puede entregar, ¿de acuerdo? No se le entrega en todo caso. No es sujeto procesal, ¿ya? Ahora, por ahí alguien dijo, pero puede tomarle foto. Tampoco, porque lo que pasa es que ese tema de la fotografía luego se ha implementado porque en su momento lo que tenía que hacer el abogado era solicitar copias, ¿no? Entonces decía, muy bien, yo me estoy apersonando, ya me han designado como abogado,
he hecho lectura de la carpeta fiscal y necesito copia, digamos, de los 8 tomos que ustedes tienen dentro de su proceso. 8 tomos, sacar copia decían, uy, acá es demasiado tiempo, ¿no? Vente en 2 semanas, ahí te entregamos tus copias. Y el abogado decía, 2 semanas demasiado. Yo a más tardar necesito para, digamos, este lunes, mañana y viernes, no, lunes, exagerando, porque ya he presentado mi escrito el miércoles, entonces necesito el lunes que me entreguen las copias de la carpeta. Eso generaba un problema, porque finalmente el asistente, quien es encargado de entregar las copias, no se daba abasto porque estaba realizando otras actividades. Entonces se dijo, si existe demora, obviamente existe una vulneración al principio de celeridad procesal, ¿no? Existe una vulneración al principio de celeridad procesal. Entonces se optó de una manera más adecuada y se dijo, pues bueno, mejor que cada uno tenga acceso a la toma fotográfica de la carpeta. Pero eso sí, solo los sujetos procesales. Entonces el abogado hoy en día, por ende, va con su cámara y toma fotografía. Rellena una constancia de toma fotográfica, pero ya no es necesario que espere todavía, por ejemplo, una semana, 2 semanas para saber el contenido. Ya con la toma fotográfica, ya puede, sin perjuicio de que pida, obviamente, las copias sean escaneadas o en física para que luego lo pueda revisar, pero sin perjuicio de ello ya tiene lo que viene a ser, pues, los documentos que obran en la carpeta fiscal por la toma fotográfica, ¿no? Muy bien. Sigamos. Todo lo que les he mencionado sobre disposiciones y requerimientos, estimados doctores, vamos a ver que lo encontramos establecido en el artículo 64 del Código Procesal Penal, que es la que precisamente habla respecto a lo que viene a ser una disposición y respecto a lo que viene a ser un requerimiento, ¿ya? Es más, el mismo artículo 64 del Código Procesal Penal menciona que la forma de proceder que va a tener el fiscal es oralmente en las audiencias y en los debates, pero que en los demás, el accionar que en este caso va a tener el fiscal será de forma escrita. Ahora, el tema de la escrituralidad es importante, por supuesto que sí, doctores. No nos olvidemos que hoy en día las exigencias a nivel de redacción son bastante enormes. O sea, se busca de que la acusación esté muy bien redactada, no solamente muy bien sustentada, ¿eh? Sino que esté muy bien redactada. Precisamente en razón de ello, a veces uno puede advertir y ver que quizás la redacción no es adecuada, entonces en la audiencia uno ataca y dice, bueno, no está bien fundamentado, cuando en realidad lo que fue es un error de redacción. De ahí que la exigencia hoy en día son muy grandes respecto a ello, ¿ya? Muy bien. Otro aspecto importante, doctores, es el poder coercitivo. ¿Qué opinan, doctores, sobre el poder coercitivo? A ver, pregunta, ¿ya? ¿Qué opinan, estimados participantes, respecto al poder coercitivo que el Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público? La base legal del poder coercitivo es el artículo 66. ¿Estará bien, doctores, aplicar poder coercitivo o consideran por ahí quizás algunos de ustedes que es un rezago del tema inquisitivo y vulnera el derecho al libre tránsito de una persona? Vamos a mencionar lo siguiente: las citaciones testimoniales o las citaciones de quienes van a declarar en su condición de investigados. Vamos a ver sobre ello 2 casos diferenciadores. Una cosa es un testigo, una cosa obviamente es el investigado. El investigado, a diferencia del testigo, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio en base a lo que se encuentra establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Cierto, doctores? Es decir, vamos a poder advertir de que no se encuentra, pues, doctores, obligado el investigado a declarar. Si desea, hace uso de su derecho a guardar silencio, o si no, sencillamente, pues, decide, por ejemplo, no declarar, ¿no? O sea, se va analizando cada caso en particular. Pero la pregunta es, doctores, ¿el testigo podrá hacer uso de su derecho a guardar silencio? ¿O digamos que el testigo necesariamente tendrá que declarar, doctores? ¿Qué opinan?
A ver, ¿el testigo puede hacer uso de su derecho a guardar silencio? ¿O es que el testigo siempre se encuentra obligado, por ejemplo, de rendir manifestación? ¿Qué opinión tienen, doctores? Ah, ya, muy bien. Ok, sobre el tema de guardar silencio, hemos mencionado, estimados participantes, que lo encontramos dentro de lo que viene a ser el artículo 71 del Código Procesal Penal. Ojo, ¿ah? Porque el artículo 71 del Código Procesal Penal menciona que el investigado puede hacer uso de su derecho a guardar silencio y que ello no puede ser considerado como una conducta, por ejemplo, de obstaculización. Por eso, si el fiscal dice, por ejemplo, no, el investigado hizo uso de su derecho a guardar silencio, entonces está obstaculizando la investigación, eso obviamente no es cierto porque es una facultad que le establece la norma al fiscal, ¿no? El testigo, a diferencia, de acuerdo de lo que viene a ser, pues, doctores, un investigado, él sí puede hacer uso de su derecho, o mejor dicho, el testigo sí está obligado a rendir declaración, pero no siempre, ojo, ¿ah? Porque el Código Procesal Penal establece que en el caso de un testigo, si por ejemplo el investigado termina siendo un familiar suyo, entonces en ese caso puede hacer uso también de lo que viene a ser guardar silencio, ¿no? O sea, si es un familiar, no está obligado a rendir testimonio, no hay una obligación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si el testigo tiene reserva de información? Es decir, hace un tiempo trabajó en una institución del Estado donde ha obtenido información privilegiada, información secreta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, también no está obligado el testigo a tener que revelar, ¿no? Entonces, en esas situaciones no existe una obligación. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Y les voy a comentar. Dicho sea de paso, si tienen una pregunta, pueden formularlo, ¿ya? Voy a avanzar y luego voy a decir, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer un comentario, bienvenido sea. Vamos a hablar del poder coercitivo. ¿Por qué se utiliza el poder coercitivo, doctores? Porque muchas veces lo que sucede es lo siguiente. Miren, el testigo no acude y el testigo, como he mencionado, solamente puede hacer uso de su derecho a guardar silencio siempre y cuando termina siendo un familiar suyo o quizás tiene alguna reserva de información. En todos los demás casos se encuentra obligado a tener que rendir manifestación. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, es que existen pocas probabilidades en que el testigo no vaya a declarar. Entonces, por ende, se hace uso del poder coercitivo, porque la información que él va a dar va a ser importante. Y el testigo tiene que dar una información válida, porque si se evidencia que el testigo da una información que, digamos, no es real, ha inventado información, entonces también existe la posibilidad de poder, por ejemplo, al testigo y imputarle, ¿no?, un delito de falsa declaración y ya será en las vías correspondientes para que se le investigue. ¿Por qué a veces al investigado no se le ordena la conducción compulsiva, doctores? Lo que pasa es que en el caso del investigado se han dado casos donde la fiscalía pues opera todo ese poder que tiene para traerlo de grado o fuerza y cuando ya viene el investigado dice, bueno, yo me acojo a lo que señala el artículo 71 del Código Procesal Penal, voy a correr silencio, entonces ahí no se le obliga, ¿no? ¿Cuál es la regla, pues, del poder coercitivo? Levantar primero un acta de inconcurrencia, luego emitir una disposición mediante el cual se señala traerle de grado o fuerza. Si esta persona no concurre, digamos, los efectivos policiales le van a llevar la notificación, si él no quiere concurrir, entonces harán el uso de los apremios. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de pasar a las diligencias preliminares, doctores, voy a preguntar a la clase si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta este momento. Si tienen alguna pregunta, ustedes saben que tienen la opción de levantar la mano, ¿de acuerdo? O la otra pregunta que ustedes pueden formular es también a través del chat, ¿ya? Muy bien. Voy a empezar a preguntarles a ustedes, doctores, ¿qué entendemos por diligencias preliminares?
A ver, ¿algún voluntario que quiera decir qué viene a hacer las diligencias preliminares, doctores? ¿Qué vendrá a hacer las diligencias preliminares? A ver, ¿sí? ¿Qué viene a hacer las diligencias preliminares? ¿Qué concepto tenemos sobre ello, doctores? A ver, reitero nuevamente la pregunta. ¿Qué son las diligencias preliminares? ¿Qué se entiende por diligencias preliminares, doctores? Muy bien, acá tenemos la participación de un doctor que nos hacía una pregunta y también empezaba señalando, pues, en este caso, un concepto, ¿no? Actos previos de investigación, ya lo vamos a ver, pero ¿qué mandan a hacer las diligencias preliminares? Porque vamos a señalar, ¿no? Es la etapa previa de la investigación. No, bueno, en realidad la investigación se da desde las diligencias preliminares, ¿no? La diligencia preliminares es una subetapa de la primera fase del proceso de investigación. Ya es una subetapa. Lo vamos a ver. Hay una pregunta bastante interesante donde nos dice, ¿y la conducción compulsiva se dispone, cómo se dispone? ¿Con una disposición fiscal? Bueno, lo ideal es, como es una decisión que opte el fiscal de traer a una persona de grado o fuerza, entonces lo que tendría que corresponder es traerlo precisamente a través de lo que viene a ser una disposición fiscal. El fiscal decide traerlo y lo trae precisamente de esa manera, ¿no? De grado o fuerza para que concurra a dar su declaración, ¿de acuerdo? Sin embargo, algunos lo disponen a través de un proveído. Si bien es cierto, el proveído es de mero trámite, pero también se da respuesta a través de las providencias. Y que duda cabe que también en este caso se puede hacer la conducción compulsiva a través de lo que viene a ser, doctores, una providencia. ¿Ya? Muy bien. Aquí están las diligencias preliminares. Si vamos a hablar de las diligencias preliminares, doctores, primero tendríamos que señalar qué es lo que menciona el artículo 330 respecto precisamente a lo que son las diligencias preliminares. ¿De acuerdo? Muy bien, reitero nuevamente, si vamos a hablar de diligencias preliminares, primero tendría que establecer qué es lo que señala, doctores, el artículo 330 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué va a ser importante esto? Por lo que a continuación les voy a señalar, ¿no? ¿Qué menciona el artículo 330? El artículo 330, estimados doctores, cuando hablamos de las diligencias preliminares, lo que nos empieza señalando es que estas vienen a ser las primeras acciones, ojo, las primeras acciones que realiza la policía o el Ministerio Público. Reitero, son las primeras acciones que realiza el Ministerio Público o que realiza en este caso la policía, ¿no? Tan pronto tengan conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho delictivo, que busca obviamente aquí los caracteres de ser un hecho delictivo o delictuoso, ¿no? Reiteradamente, que revierten precisamente estos caracteres. Bueno, ¿qué podríamos nosotros encontrar respecto a ello? Vamos a ver lo siguiente, doctores. Fíjense ustedes. Lo que va a suceder es que las diligencias preliminares se han caracterizado por ser actos urgentes e inaplazables. Y lo urgente y lo inmediato. Cuando hablamos de la labor que va a tener, por ejemplo, la Policía Nacional, no nos olvidemos que dentro de las facultades que va a tener la Policía Nacional del Perú es poder detener sin mandato judicial. Doctores, vamos a ver, ¿no? Sin mandato judicial. Ok, me parece interesante. Recuerden ustedes que pueden dejar sus preguntas. Ya, muy bien. Claro, perfecto su participación del doctor Jamex, el doctor Kevin también. Miren, cuando hablábamos de actos urgentes e inaplazables y empezaba yo señalándoles sobre la labor que va a tener los efectivos policiales, lo que yo les estaba diciendo es que no olvidemos de que la policía puede detener sin mandato judicial, ¿cierto, doctores? ¿O es que la policía necesariamente requiere, por ejemplo, de un mandato judicial? No. Los efectivos policiales pueden detener a una persona sin la existencia de mandato judicial, pero eso sí,
nos habla de determinadas circunstancias en las cuales se va a proceder precisamente a su detención sin la existencia de mandato judicial, ¿no? Y la pregunta era la siguiente. ¿Cuándo los efectivos policiales doctores detienen sin mandato judicial? A ver. ¿Cuándo los efectivos policiales detienen sin mandato judicial? Hemos dicho flagrante delito, pero la pregunta es, ¿y cuáles vienen a ser las circunstancias de flagrancia? Claro, claro, usted lo han dicho, el fiscal requiere a la policía delito flagrante, flagrante, en el acto, muy bien. Miren, vamos a ver que cuando hablamos, doctores, del término de lo que viene a ser flagrancia, claro, muy bien, doctor Carlos, bajo los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal. El artículo 259 del Código Procesal Penal establece que los efectivos policiales podrán de existencia de mandato judicial siempre y cuando lo sorprendan en flagrante delito, ¿no? Y uno a veces ahí se pone a pensar, ¿y qué entendemos pues por flagrante delito? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se entiende? El mismo artículo 259 nos señala que se considerará flagrancia, ¿no? Y acá lo voy a rápidamente ubicar, porque lo que nos dice es que se va a considerar flagrancia cuando los efectivos policiales sorprenden a una persona al momento de la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Por eso nos dice, el agente es descubierto en la realización del hecho punible. Así nos señala el artículo 259. Luego nos menciona, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. ¿Por parte de quién? Por parte, obviamente, también de los efectivos policiales. Y en el numeral 3 del artículo 259 nos señala, el agente ha huido y es identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho delictuoso. Obviamente, entre el momento que se acometió el hecho del delito hasta su detención, el tiempo que tiene que pasar es de 24 horas. ¿Ya? Son 24 horas que transcurren. Luego tenemos el cuarto numeral, que también va a proceder a la detención, es que existe, en este caso, evidencias de que una persona habría cometido el hecho delictuoso. Entonces, ante la existencia de evidencias, también es procedente la detención, ¿ya? Solo que tanto en el numeral 3 y el numeral 4, el tiempo para detener son de 24 horas. Entonces, la policía no va a esperar siempre del Ministerio Público. Porque fíjense ustedes que si no existiera el artículo 259, procesalmente se habla de que la policía tiene que dar toda la información necesaria ¿a quién? Tiene que dar la información necesaria pues al Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que va a disponer qué hacer. Pero eso generaría, por ejemplo, de que existieran varios hechos en las cuales quien comete el delito huya. Precisamente para ello tenemos el título 2 cuando nos habla de la detención y le da la facultad a la policía que sin la necesidad que esté el fiscal, detenga. Pero sí deja la salvedad de que inmediatamente tiene que poner de conocimiento, en este caso el fiscal, de la detención, ¿no? Muy bien. Ahora, obviamente el Ministerio Público se va a encargar ya cuando tiene, digamos, eh, vamos a ver. Ok, me parece interesante aquí. Vamos a ver alguna participación de ustedes. Recuerden, doctores, que ustedes pueden participar también de forma directa. Tienen una opción que levantar la mano para quienes están ingresando. Estamos hablando de la primera fase del proceso de investigación y básicamente el rol que en este caso tiene el Ministerio Público. Entonces, cualquier pregunta ustedes lo pueden hacer en base precisamente a ese eje temático. Bienvenido sea. Una forma de participación, como les he dicho, es levantando la mano. Y muy bien, vamos a empezar entonces con alguna preguntita, porque la idea es que también no sea solo un monólogo, ¿no? Sino que ustedes también tengan interacción, puedan, así como están escribiendo, puedan preguntar directamente. Tengo una primera manito levantada la mano, los invito a los demás también a levantar la mano. Tengo al doctor Pedro. A ver si podemos activar el audio, el doctor Pedro. Doctor, muy buenas noches. En una consulta, men. Yo sé que en el Código Procesal Penal indica que el efectivo policial puede detener tanto como en flagrancia, ¿no? Pero en este caso, hay ciertos fiscales que indican, antes de detener, tienen que comunicarme para yo evaluar si amerita o no amerita una detención.
O sea, ahí creo que le está quitando una potestad al efectivo policial. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, y no solamente eso, eso podría colindar con lo que establece el mismo artículo 259 del Código Procesal Penal, porque es claro, ¿no? Habla de los efectivos policiales y se señalan que la policía podrá detener sin la existencia de mandato judicial en las situaciones flagrantes. Entonces, lo que se hace es poner inmediatamente de conocimiento del fiscal dicha detención. Y el fiscal evaluará a través de las diligencias preliminares. Quizás puede darse la situación donde el fiscal diga, bueno, en realidad lo han detenido, pero ha pasado 24 horas, entonces él tiene que estar libre, no correspondía detenerlo. O sea, sí puede darse ese caso, pero no podríamos estar en una situación donde el fiscal diga, a ver, llévame y yo evalúo si está, si en flagrancia o no en flagrancia. Se entiende que la policía tiene esa potestad autónoma para poder, en este caso, llevar a cabo la detención, ¿no? Sin injerencia por parte, obviamente, del fiscal, ¿no? Muy bien. Acá teníamos otras, bueno, tenemos aquí a Llames, no, mejor dicho, Guadalupe, ¿no? La otra Guadalupe decía, ¿considera idónea la flagrancia presunta, cuasi flagrancia? Bueno, en realidad, siendo críticos, los temas de detención se entiende que se tienen que dar cuando una persona acaba de cometer el hecho delictuoso, o sea, se detiene a quien se entiende es culpable, que acaba de realizar el hecho. Y la única forma es cuando yo observo ese acontecimiento, y eso devendrá en una flagrancia stricto sensu. Pero ya los otros tipos de flagrancia, digamos, incluso la cuasi flagrancia, y mucho más aún, la flagrancia por sindicación y la flagrancia de evidencia, eh, tienen algunos márgenes de error de que quizás se puede detener a quien no es culpable del delito. Pero para eso es lo que precisamente están las diligencias preliminares para que podamos ver si una persona debe o no debe ser detenida, ¿no? O sea, para eso encontramos ello. Entonces, considero que, si bien es cierto, hay un pronunciamiento hoy en día donde menciona que no será considerado la flagrancia, digamos, presunta, ¿no? Pero se entiende de que bajo el principio de legalidad, todas estas son. Lo que hay que hacer es una buena labor de identificación, ¿de acuerdo? Dentro del plazo de 24 horas, y ya una vez detenida, el fiscal tiene que desarrollar un adecuado papel de diligencias preliminares para que finalmente se evidencie si esa persona cometió o no el hecho delictuoso, ¿no? Una pregunta que nos hacían también, nos decían, una vez detenido, ¿hasta cuántas horas puede estar detenido? Bueno, depende de qué, del tipo de caso. Si es un caso no considerado complejo, no puede pasar más de 48 horas detenida, o sea, o detenido, ¿no? Solo digamos, el límite es 48 horas y no puede pasar de 48 horas. Pero tratándose de organizaciones criminales, entonces esto se puede extender hasta 15 días una persona detenida. Se entiende también esta por la naturaleza de la propia investigación, de las propias diligencias que se van a recabar. Quizás se han detenido, en caso de organización criminal, a 16 personas, 15 personas. Entonces, ahí necesitamos pues mayor tiempo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, doctores, que esos actos urgentes e inaplazables está en base a lo que el fiscal tiene que desarrollar y en base a lo que la policía por autonomía también tiene. ¿Ya? Muy bien. La policía. Bueno, cuando hablamos de la policía va a tener mucha participación en la fase preprocesal o de investigación criminal, ¿no? Esa fase preprocesal, antes de las diligencias preliminares, antes de la detención, de forma autónoma, sin necesidad de comunicar al fiscal, lo pueden hacer. Es decir, si la policía está teniendo sospechas de que en algún lugar se reunirían organizaciones criminales, entonces el policía podría, por ejemplo, en ese caso, realizar algunos actos iniciales, ¿no? Como por ejemplo algunas verificaciones externas, por ahí alguna pregunta, si ve alguna conducta un poco sospechosa, ¿no? O incluso ya cuando tenga un poco más de seguridad que algo raro está pasando, ya comunicar al Ministerio Público para que se ponga, por ejemplo, una videovigilancia de carácter externo inicialmente
y luego de carácter interno. Porque claro, si la policía cuando investigaba dijo, me parece raro que a esa casa de color amarillo siempre las personas se reúnen y salgan con unos paquetes, que al parecer sería droga. Es una sospecha que está teniendo en este caso la policía. Le comunica al fiscal, porque no hace también cualquier sospecha, una sospecha que sea razonable, y el fiscal le dice muy bien, hay que hacer la diligencia de videovigilancia de carácter externo. Entonces, la labor que realizó la policía es importante. Ahora, la policía puede realizar obviamente labores también de preinvestigación que luego podrían dar pase a una detención. Si la policía está haciendo seguimiento a una banda delictiva, entonces la policía lo que hace es detener, pero ya cuando existe la detención, la regla es que se tiene que poner de conocimiento inmediato al fiscal, ¿no? O sea, le hemos detenido y bueno, de manera inmediata poner de conocimiento del fiscal. Ahí hay una serie de problemas cuando, por ejemplo, le pone de conocimiento del fiscal y el fiscal los termina dejando libre. Lo que pasa es que esa libertad también hay que ver en qué circunstancias se le dio. Si pasan las 48 horas, lo que el fiscal puede hacer es un requerimiento de prisión preventiva o quizás por ahí una detención preliminar, dependiendo de cada caso. Pero si no requiere ello, entonces ya no lo puede tener detenido. Tendría que dejarlo libre porque si lo tiene detenido, estaría cometiendo un abuso de autoridad, ¿ya? Un abuso de autoridad. Las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares tienen una naturaleza que es la de realizar actos urgentes e inaplazables, ¿cierto? A eso se habla de las diligencias preliminares, realizar actos urgentes e inaplazables, que tengan por finalidad inmediata realizar diferentes actos de investigación para poder determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas de su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarlas inmediatamente. Vamos a poner un ejemplo, doctores, de cómo se entiende un acto urgente e inaplazable. Les voy a contar rápidamente un suceso y ustedes me van a decir qué acto de investigación se podría desarrollar. ¿De acuerdo, doctores? Reitero nuevamente, yo les doy algún acontecimiento, les voy a contar a continuación y ustedes me van a señalar qué acto de investigación podríamos desarrollar. ¿Les parece? ¿Sí? Reitero, les cuento un acto de investigación y ustedes me señalan qué diligencia, en todo caso, nosotros, por ejemplo, podríamos desarrollar en ese caso en concreto. ¿Ya? El casito es el siguiente. Se trata de un estudiante muy empeñoso, dicho sea de paso, ¿de acuerdo? Que lo que hizo es, estudiaba turno noche, tenía una abuelita que estaba un poco delicada de salud, pero resulta que un viernes 13, ¿no? Ustedes ya saben lo que dicen de los viernes 13, ¿no? Decide pues su abuelita viajar, ¿no? Dice, no, voy a viajar, es momento de tomar mis propios rumbos. Ah, ok, perfecto. Entonces decide viajar. Cuando esto evidenciamos, podemos visualizar, por ejemplo, estimados participantes, una serie pues, de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, doctores, podríamos, digamos, evidenciar? Bueno, podríamos ver que este estudiante, cuya abuelita iba a viajar un viernes 13, decide salir rápidamente de su universidad precisamente para llegar al aeropuerto y despedirse pues de su abuelita, porque dice, mi abuelita se va, entonces yo tengo que ir rápidamente y voy a despedirme de ella. Como ya se le hacía tarde al joven, decide tomar un atajo, pero craso error, doctores. ¿Saben lo que pasó cuando tomó el atajo? Habían tres señores que estaban con pasamontaña, que estaban esperando a este joven y deciden pues intervenirlo, ¿no? Es decir, lo asaltan.
Cuando alguien te asalta, lo mejor que uno puede decir es, pues me voy de aquí, de este lugar, pero el joven, como tenía pues un pequeño detalle para su abuelita, forcejea con los delincuentes y uno de ellos saca un arma punzocortante y le da una estocada a la altura del corazón al joven. El joven en ese momento recibe la estocada, cae en el piso y muere inmediatamente. Los delincuentes estaban con montaña, salen del callejón y suben a una camioneta polarizada. En ese lugar se encontraba una señora que vendía emolientes, escucha los gritos de este joven, también había un señor que vendía caramelos. Obviamente, como fue todo rápido, ellos no pudieron hacer nada, simplemente llegaron y vieron ya al joven que había fallecido, ¿no? Y estos son los hechos que se han dado, se comunica a la policía y la policía obviamente comunica inmediatamente al fiscal para que se haga el levantamiento de cadáver correspondiente. La pregunta en ese caso es, ¿qué actos de investigación podrían desarrollarse, doctores? O sea, si ustedes fueran fiscales, que ahorita les notifiquen, miren, vamos a ver cómo, porque parte de los actos, la diligencia preliminar es también de cómo el fiscal tiene que desarrollar una adecuada labor de investigación. Imagínense que ustedes son fiscales que están de turno y ahora les comunican de que hay una persona que ha muerto, entonces ustedes tienen que concurrir al lugar para que hagan el levantamiento de cadáver. Presuntamente lo habrían asesinado. Si ustedes llegan al lugar, hay que desarrollar en ese momento los actos urgentes inaplazables, es decir, hay que desarrollar las diligencias preliminares. La pregunta es, ¿qué diligencias preliminares de manera urgente, en ese caso en concreto, podrían desarrollarse, doctores? Reitero nuevamente mi pregunta, ¿no? ¿Qué actos urgentes e inmediatos podrían desarrollarse en ese caso que yo les estoy comentando? ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso, digamos, el fiscal, ¿no? ¿Qué podría hacerse? A ver, doctores, ¿qué acto de investigación podría desarrollarse? Si desean la participación, también puede ser a través de la opción de levantar la mano y ahí ustedes me señalan y me dicen, profesor, para mí este acto de investigación se puede hacer, esto se puede realizar, de acuerdo, ustedes recuerden que tienen también esa potestad que estamos teniendo a bien de señalar, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos. Ok, peritaje, muy bien, ¿qué más se puede hacer aparte del peritaje? Está bien lo que han señalado, vamos a ver. Necropsia, solicitar los video que se encuentran alrededor de los hechos, constatación del lugar de los hechos, cámara de declaración, obviamente la vendedora y quien vendía los caramelos, peritaje de la escena del crimen, buscar testigos y tomar declaraciones, ya, pero lo que están diciendo está bien. Pero hay algo que de por ley uno tiene que hacer y eso está relacionado básicamente a la identificación de quién habría cometido el hecho delictuoso, ¿no? ¿Qué es lo que uno tendría que requerir de manera inmediata? Que nos permitiría a nosotros hacer pues una adecuada valoración y ver finalmente quién podría haber sido la persona que cometió el hecho delictuoso, ¿no? ¿Qué tendríamos que requerir? Pero ipso facto. Declaración del investigado. Sí, pero ¿qué es aquello donde podría quedar perenizado la escena? Ya, claro, vayamos por partes en todo caso. Dentro de los actos iniciales de investigación, uno va al lugar, pero el fiscal no va solo. Se entiende que va a ir con especialistas en criminalística. Entonces, cuando hay un levantamiento de cadáver, uno se contacta pues con los especialistas en criminalística, se va al lugar y lo primero que uno tiene que hacer es cercar la escena del delito. ¿Para qué? Para que no exista contaminación, ¿cierto? Entonces cercamos la escena del delito y nadie puede ingresar, porque ojo, no se tiene que contaminar, como les digo, la escena del delito. Una vez que se ponen de acuerdo los especialistas, pues ponen ahí, marcan la ubicación del cadáver, de acuerdo, se ha acercado la escena del delito para que no se contamine,
ingrese una labor que va a estar relacionada a la dirección también del fiscal, que es en este caso recolectar todos aquellos indicios o evidencias que en ese momento podemos encontrar. Y dentro de ello, por ejemplo, podemos encontrar casquillo, podemos encontrar veneno, podemos encontrar rastro de cabello, podemos encontrar muchas cosas en esa escena donde hay que eminentemente recabar. Todo lo que se recabe en ese momento, doctores, forma parte de la prueba preconstituida. ¿Ya? Todo lo que en ese momento recabamos forma parte de lo que viene a ser prueba preconstituida, porque la naturaleza es ser irreproducible, no se hacen dos levantamientos de cadáver. Podemos hacer reconstrucción de los hechos en varias ocasiones, no hay ningún problema, pero levantamiento del cadáver una sola vez, ¿no? Luego de eso, hay que ver, y ahí la policía ayuda obviamente rápidamente en ver quiénes son los testigos, ¿no? Para tomar sus datos, sus nombres y posteriormente convocarlos a una declaración. Hay que saber quiénes han visto, qué han escuchado, toda esa información será finalmente relevante. Pero existe algo bastante interesante, doctores, que es, ¿y las cámaras? ¿Qué hacemos con la cámara de videovigilancia? ¿Qué hacemos con la cámara de videovigilancia? ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso, doctores, de la cámara de videovigilancia, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, hay que ver por muchas cosas. Hay que ver muchas cosas en los contextos de la cámara de videovigilancia, ¿no? Gracias a eso podremos identificar quién es el autor, quiénes son los presuntos autores del hecho delictuoso. Todo en base a lo que se ha logrado evidenciar en una cámara de videovigilancia. Ahora, una pregunta frecuente es, ¿y cuánto tiempo dura un video en una cámara de videovigilancia? Aproximadamente, doctores, ¿cuánto creen ustedes que es el tiempo de un video en una cámara de videovigilancia? ¿Será perenne? O sea, encontraremos ese video por siempre, etcétera, ahí que era perennizado, o hay un tiempo de duración. Obviamente no es perennizado, obviamente existe un tiempo de duración. El tiempo de duración de un video en una cámara termina siendo bastante variable, ¿no? Hay algunos que pueden durar 15 días, hay algunos que duran 10 días, hay algunos que duran menos. Entonces, obviamente, el fiscal tiene que estar ojo, pestaña y ceja, muy atento para poder solicitar de forma inmediata precisamente esta cámara de videovigilancia. Si lamentablemente deja pasar el tiempo, puede darse, doctores, no aseguramos también, pero hay una posibilidad de que lamentablemente ya no se cuente con la cámara, ¿no? Y en la cámara no solamente podemos identificar a quién habría cometido el hecho delictuoso, sino podríamos ver pues el comportamiento que ellos están teniendo, qué hacen, qué conducta realizan. O sea, podríamos de una u otra manera evaluar la conducta. Entonces, que un fiscal no solicite cámara de videovigilancia de forma inmediata, evidentemente no es posible. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una, bueno, muy bien, hemos señalado que ustedes pueden formular lo que vienen a hacer en este caso sus preguntas y vamos a ver en este caso, en caso se solicita, de acuerdo, yo sé que hay que tener en cuenta también, en caso solicitamos las grabaciones y la persona propietaria de las mismas no desea entregarlas, ¿cómo se va a tener a bien de proceder? ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a reiterar nuevamente la pregunta que formaliza. En caso solicitemos las grabaciones y la persona propietaria de la misma no desea entregarla, ¿cómo se procedería? Bueno, primero que nada existe una obligación. Voy a ponerle varios casos, incluso que se han dado. Mire, eh, centros comerciales, no sé, se me ocurre Mall, Plaza Vea. Porque Plaza Vea, doctores y Mall, ¿a qué pertenecen? ¿A una entidad pública o privada? Partamos de eso, doctores. Por ejemplo, Mall, Plaza Vea, ¿a quién pertenecen? ¿Son entidades o digamos al Estado? Es privada, ¿cierto? Entonces yo les voy a contar, por ejemplo, que hace un tiempo se habría dado un suceso donde una persona había ingresado a un centro comercial, ahí había recibido, había matado a alguien
y luego corrió rápidamente por los alrededores del centro comercial y se subió a una camioneta. Entonces, en ese caso, se necesitaba la cámara de videovigilancia internas y también se necesitaba las videovigilancias externas. En el caso de las videovigilancias externas, como ustedes muy bien lo han establecido, fácilmente uno podría, estimados doctores, ir a no solamente requerirlas a la municipalidad, sino incluso ir a la misma central de monitoreo, que en este caso viene a ser pues de acceso público, digamos, va el fiscal, se presenta obviamente como fiscal y solicita inmediatamente que le entreguen los videos, ¿no? Porque lo que se necesita es incluso quizás proceder inmediatamente a su detención o requerir una detención preliminar. Entonces necesitamos los videos de manera inmediata. Entonces, no se pueden, digamos, resistir ante ello, ¿no? Tendrían inmediatamente que disponer la entrega, dependiendo obviamente de cuánto dura también la entrega, ¿no? Quizás no sea inmediato, quizás demora 3 horas, 4 horas, qué sé yo, pero tienen que entregar. El problema fue, y dentro de las entidades privadas, ¿qué hacemos? La seguridad, para empezar, cumple un rol y la seguridad dice, pues, el de seguridad no es abogado, ¿no? El de seguridad dice, no, estas son entidades privadas, no podemos darle los videos, no, pero quiero conversar con otra persona, ahorita no hay nadie. Entonces, en esos casos ya es complicado, pero ahí hay que oficiar, ir incluso con el mismo oficio y señalarle, así sea público o privada, la entidad en ese caso va a tener que proporcionar, ¿no? A diferencia de los videos que están alrededores, eso funciona las 24 horas. En cambio, en un centro comercial, solo en el plazo de atención al público. Luego al día siguiente nadie está que atiende, pues no, o sea, el fiscal tendría que esperar, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué se trata si la persona con su cámara, por ejemplo, no graba el asesinato, pero él dice, no, en mi cámara yo he grabado, pero no quiero entregar ningún tipo de información? ¿Qué podría suceder en ese caso, doctores? En ese caso, lo que se va a evidenciar es, por ejemplo, que primero, como él tiene información, va a haber un requerimiento fiscal. En el caso que no quiera dar, entonces podría, por ejemplo, doctores, eh, iniciarse una investigación por resistencia y desobediencia a la autoridad. Incluso podría, en un tema flagrante, proceder inmediatamente a su detención, ¿ya? A su detención. Pero, ¿para qué llegar a esas alturas si previamente uno podría, pues, dialogar, ¿no? Uno podría conversar y decirle, no, ¿sabes qué? No vamos a llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien, doctores, por su participación también. Sigamos. La diligencia preliminar es el fiscal, aquí vemos, al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente al lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y en su caso impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere pues la escena del delito. Bajo el basamento legal, doctores, cuando nos habla de actos iniciales de investigación, tenemos nosotros el artículo 329. Este articulado nos dice formas para iniciar una investigación. El fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga, ojo, conocimiento de la sospecha inicial de un delito. En ese sentido, para iniciar una investigación se requiere una sospecha inicial simple o una duda razonable o un indicio de la presunta comisión de un hecho delictuoso. ¿Ya? Las formas para iniciar una investigación son variantes porque lo que vamos a poder observar, por ejemplo, es cómo inicia una investigación. Entonces, al ser variante la investigación, por ejemplo, puede iniciar de acuerdo de oficio, muy pocas veces se ve, pero también nos deja abierta la posibilidad de que la investigación puede iniciar de oficio
o cuando existe una noticia criminis, por ejemplo, o cuando existe una denuncia escrita, una denuncia verbal, cualquier denuncia de esa índole, estimados doctores, vamos a ver que se puede iniciar la investigación, ¿no? De esa forma inicial. El artículo de A330 nos habla de las diligencias preliminares y lo que nos dice es que el fiscal puede, bajo su dirección, requerir, por ejemplo, la intervención de la policía, realizar por sí mismo diligencia preliminar de investigación para determinar si debe formalizar o no la investigación preparatoria. Las diligencias preliminares, por ende, tienen como una finalidad inmediata realizar lo que vienen a ser los actos urgentes inaplazables destinados a determinar si ha tenido lugar los hechos delictuosos, ¿no? Objeto de conocimiento, y ver eminentemente si existe o no la delictuosidad. El fiscal, al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere la escena del delito. Muy bien. A la vez también, como hace un momento hemos señalado, la labor y actuación de la Policía Nacional va a ser muy importante, porque tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de un delito, entonces lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público, por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos esenciales del hecho. ¿Ya? Ahora, sobre ese tema, pues hay que trabajar muchísimo, ¿no? Porque el binomio que tanto se espera, el trabajo entre fiscal-policía, se tiene que dar pues sin ningún tipo de aspaviento o digamos sin ningún tipo de situación que amerite evidenciar que entre el Ministerio Público, por ejemplo, no se está realizando pues una labor de forma adecuada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, doctores, que también sería importante ir mencionando cómo o hasta qué forma se puede, digamos, realizar la conducta o la participación que una persona tiene durante lo que viene a ser el desarrollo, pues, del proceso de investigación, ¿no? Muy bien. Ok. Informe policial. ¿Qué es lo que va a suceder, doctores, en los contextos de un informe policial? Pues para empezar, podríamos tener varios tipos de situaciones, ¿no? Dentro de lo que señalo precisamente los contextos del informe pericial. Bueno, en primer lugar, el artículo 332 del Código Procesal Penal nos hace mención precisamente de lo que viene a ser el informe policial y nos dice: la policía, en todos los casos en que interviene, elevará un informe, elevará al fiscal un informe policial, no un dictamen policial. El término dictamen policial nosotros lo encontrábamos con el Código de 1940, ahora el término que se utiliza es la de informe policial. Entonces, el informe policial contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, absteniéndose de calificarlos jurídicamente. Porque la policía no califica, ¿no? ¿Quién se encarga de la calificación? El Ministerio Público. Finalmente, porque el fiscal, detrás de ser un fiscal, es finalmente un abogado, es una persona que ha estudiado la carrera de Derecho y se entiende que como ha estudiado la carrera de Derecho, entonces lo que tiene, por ejemplo, en este caso, es un deber o una obligación de confianza, ¿no? Existe, bueno, como estamos señalando en este caso, la obligación de poder, estimados participantes, dar una información, pero que sea una información, por ejemplo, verídica, una información de calidad, no cualquier tipo de información también, ¿no?
Muy bien. El informe policial debe contener entonces los sucesos o los detalles muy bien establecidos. ¿Ok? Tengo a ver a Pedro Antonio. Levantó la mano. Si lo podemos habilitar el audio, por favor. Doctor, disculpe, usted ha hecho mención que el fiscal es que califica, Ujú. ¿correcto? Sí. Pero en el momento de la detención de X fragancia que puede realizar el policía, tampoco no puede calificar. Muy bien. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Claro, lo que pasa es que primero vamos a ver que cuando existe una detención, no dice a quién se sorprende en flagrante delito. Y es una pregunta bastante interesante porque el 259 doctores guarda mucha relación con lo que menciona el artículo 71 del Código Provisional Penal. El artículo 71 del Código Provisional Penal nos habla sobre el imputado, ¿no? Y en el primer párrafo nos dice, o mejor dicho, en el segundo, hace un llamado a los jueces, los fiscales o la policía. Y dice que la policía o el juez o el fiscal deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. Entonces, obviamente, miren, lo que va a decir el policía es no señalar la imputación, sino lo que va a hacer la policía es cómo lo sorprendieron, ¿no? O sea, por ejemplo, si la policía observa que una persona mató a alguien, entonces, bueno, lo acabas de matar, ¿no? Podría decirlo, obviamente, lo detenemos porque usted acaba de dispararlo, porque el término adecuado tendría que ser, usted lo acaba de disparar, eso viene a ser un hecho delictuoso, usted ha matado a una persona que era detenida, ¿no? Ese es el término que va a utilizar la policía. Luego ya veremos, pues, cuando se investigue, ya ingresa la obligación de la calificación, porque la calificación final vamos a tener cuando se acusa. Entonces, quizás esto se trató de una legítima defensa, o sea, digamos que la policía vio cuando fulano de tal lo disparó, pero no vio que previamente esta persona lo intentó matar, ¿no? Entonces puede ser legítima defensa que se va a ver durante el desarrollo de la investigación. O quizás se trató de una emoción violenta, ¿no? Entonces habrá un atenuante. O quizás no se trató solamente de un homicidio simple, se trató de un sicariato. Entonces ya esa calificación jurídica de saber si es sicariato, si es omisión, si es un muerte por emoción violenta, asesinato por emoción violenta, si es un homicidio simple, si es un homicidio calificado, ya va a corresponder en este caso al fiscal hacer esa calificación. La policía va a detener y va a decir, pues bueno, acabas de matar, esto, eso no, hay una muerte de una persona, hay un homicidio, te procede a detener, ¿no? A eso es lo que vamos. Obviamente la policía le va a señalar ello. Cuando sucede, por ejemplo, la policía observa que a una persona lo acaban de quitar su celular, ¿no? O su laptop. Entonces la policía lo detiene y obviamente se le señala que usted ha sido detenida porque acaba de sustraer el celular de una persona. Entonces ahí incluso se le identifica con el celular y todo lo demás. Pero ya luego a la vez, a través de la investigación, veremos si esto es un hurto, veremos si esto es un robo, veremos si es un robo agravado, veremos si es un hurto agravado, ¿no? Quizás es una apropiación ilícita, ¿no? Quizás estamos ante una persona que en realidad estaba recuperando en realidad su propio bien. Ya ese tema de calificación va a corresponder a la fiscalía. Pero primigeniamente, por eso nos dice, la policía sí puede hacer en todo caso un señalamiento de un hecho que podría colindar en un delito, pero previo a la existencia de lo que va a ser la propia investigación, ¿no? Eso sí puede hacer. Pero, por ejemplo, la policía no podría poner, bueno, esto es un hecho de robo, esto es un hecho de hurto, ¿no? Esto es un hecho tal, porque eso ya le va a corresponder en todo caso al Ministerio Público, ¿no? Eso es lo que dice pues el Código Procesal Penal, ¿ya? Ahora nos dice, pero algunos oficiales aún no dejan esa práctica de calificar cuando llega una persona a la comisaría a denunciar. Lo que pasa es que hay que ver también, muchos efectivos policiales han estudiado derecho, se asimilan a la carrera. Yo conozco, por ejemplo, a varios colegas que son abogados y son efectivos policiales, ¿no? Los he conocido en varios ámbitos, obviamente, y aparte de ser policías, son abogados y muy buenos abogados, dicho sea de paso, porque se van capacitando, se van preparando, ¿no? Entonces, eminentemente conocen incluso muchos incluso teoría del delito.
porque no solo son policías, sino son abogados. Sin embargo, lo que se busca acá es no hacer una calificación porque, digamos, uno tendría que recibir la denuncia y no señalar calificación todavía. Ni siquiera el fiscal, ¿ah? Porque les comento, cuando uno está, por ejemplo, en semana de turno, una persona llega denunciando un hecho directamente a la fiscalía no va a decir, bueno, esto es un delito de robo, hurto, no, sino que recibimos la denuncia y luego se evaluará si esta denuncia que llega pues configura un hecho delictuoso. Ahora, lo otro es que cuando ya eso es un tema de sistema también. El otro aspecto es que cuando dicen, bueno, vamos a remitirlo a través de un sistema, por ese sistema piden muchas veces poner un delito. Entonces ahí sí, pues por cumplir, digamos, el protocolo, suelen poner un hecho delictuoso, ¿no? Digamos, para darle trámite, pero que no necesariamente significa, estimados doctores, de que se trata, por ejemplo, de un delito, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué han señalado? Doctor, si fueran abogados solo se pueden emitir. No, lo que pasa es que su rol que ellos tienen es ser efectivos policiales. Pero obviamente han estudiado también derecho. No existe, pues, dentro del organigrama de la Policía Nacional del Perú, digamos, un cargo que quien lo ocupa sea necesariamente abogado y policía, y que se encargue, por ejemplo, de hacer una calificación primigenia. Quizás más adelante puede haber, ¿no? Tampoco es una idea negativa, ¿no? Porque la policía también realiza actos iniciales inmediatos. Hay una formación en criminología también que ellos tienen, pero quizás pueden crearse cargos dentro de la policía donde se encargan de hacer filtro de calificaciones iniciales. Podría ser, ¿no? Digamos, entonces, quien podría hacer esa calificación sería un policía que no solo es policía, sino es abogado. Entonces, sí, podría darse, ¿no? Pero en nuestro actual proceso, lo que señala es que los efectivos policiales reciben la denuncia, no adelantan ninguna opinión, lo pasan al fiscal y el fiscal evalúa y ve si hay que empezar una investigación y cuál pues será el delito inicial, ¿no? El delito inicial, ¿ya? Muy bien. Bueno, siempre emiten informes los efectivos policiales, ¿no? Ya la fiscalía va a ver. La investigación preparatoria, doctores, y es una fase decisoria del proceso. En el caso de una investigación preparatoria, para empezar, nosotros lo encontramos reglamentado o regulado en el artículo 330 del Código Procesal Penal, ¿ya? Muy bien. Pero a ver, quiero ver si nadie está dormido, porque ya estamos a 15 minutos de terminar la clase. Antes, hay una pregunta del doctor Pedro Antonio. Voy a empezar a responder la pregunta y luego les voy a preguntar lo siguiente. A ver, lo escucho, doctor, al doctor Pedro Antonio. Doctor, disculpe, la pregunta también es, ¿quién realiza la investigación? ¿Es el Ujú. fiscal o la policía? Ya, excelente. Ambos realizan una labor de investigación. Por eso hace un momento hemos señalado que la policía va a hacer una investigación previo a las diligencias preliminares propiamente dicha, ¿no? Digamos que la policía sospecha porque ve muchos movimientos en un determinado lugar y evidencia que las personas ingresan y salen, ¿no? De un lugar y salen con algunos paquetes. Entonces la policía dice, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo raro, ¿no? Y va siendo muy sigiloso en su labor de investigación. Luego puede necesitar la cooperación de la policía, del fiscal y decirle, ¿sabe qué, señor fiscal? Tenemos este suceso y queremos incorporar videovigilancia. Entonces ahí sí el fiscal ingresa y la policía se encargará de hacer el monitoreo, ¿no? Ambos investigan, solo que las investigaciones de campo inicial siempre están a cargo de la policía. El fiscal realiza una investigación cuando el caso llega y el fiscal, por ejemplo, apertura la investigación. Entonces, cuando aperturó la investigación, el fiscal sí puede hacer trabajo de campo. Por ejemplo, podría ir a un determinado lugar para recabar evidencias juntamente con la policía, podría ir a otro lugar, incluso sin necesidad de la policía, ¿no? A una municipalidad para recabar información, puede solicitar cámara de videovigilancia,
entonces va haciendo una labor de investigación de recabar información, ¿no? Doctor, Y luego, disculpe, sí. disculpe. Usted hizo mención sobre un disparo, un arma de fuego, ¿no? Ujú. Digamos, está presente un efectivo policial y ve que una persona hace un disparo al aire. ¿Qué tipo de delito es si estuviera formulando, se formularía ahí en ese momento? Si alguien Ah, dispara al aire. Al intervenirlo, esta persona no cuenta con licencia de arma y mm, al verificar el arma de fuego, la serie es radicada. claro. ¿Qué delito Ujú. y qué investigación realizaría el policía? Dos, ¿el fiscal estaría capaz de realizar cierta investigación e intervenir a esta persona? Sí, por ejemplo, ahí tendríamos dos delitos, ¿no? Ustedes han visto seguramente las noticias cuando a unos efectivos policiales realizaron disparos al aire, ¿se recuerdan? ¿Sí? Correcto. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la imputación primigenia, luego se va a ver, ¿no? Es de peligro común, es exposición a personas en peligro, ¿no? El realizar los disparos al aire va generando obviamente un peligro porque podría haber una bala perdida y podría impactar en alguien. Ahora, en el caso de ellos, pues tenían un armamento que aparte de eso podría incluso devenir en una posible investigación de peculado de uso, ¿no? Porque el arma es de reglamento y si hay que utilizarlo solamente en casos determinados, no para realizar disparos al aire cuando no corresponde. Incluso por ese lado también podría ir el tema de investigación, sin perjuicio de las sanciones administrativas. Pero, ¿qué sucede en el caso de quien realiza disparos y, digamos, no tiene la licencia de portar armas o ha caducado su licencia? Entonces estamos viendo, si en el caso no tenía licencia de armas, entonces estamos hablando de un delito de portar armas de forma ilegal, ¿no? En cambio, en el caso del otro que no renovó, entonces estamos ante una responsabilidad de carácter administrativa. En ambos casos, la policía, si evidencia esto directamente, procede a su detención. Y el Ministerio Público verá en ese caso los actos de investigación, ¿no? Incluso si es ese tipo de casos, seguramente el fiscal va a querer seguirse a un mecanismo de simplificación procesal, que en este caso podría ser, digamos, una terminación anticipada de su caso, ¿no? Con la sentencia de vida. Ahora, hay que ver que hay investigaciones y hay investigaciones. No es lo mismo investigar un robo que investigar, por ejemplo, una presunta organización criminal que se dedica al narcotráfico, ¿no? O una organización criminal que se dedica al sicariato. Entonces, en esos casos grandes, por eso la Fiscalía de Crimen Organizado trabajan de la mano con la policía. Y ahí ingresa lo que hace un momento alguien señaló, ¿no? Ese famoso binomio. Porque el Ministerio Público por sí solo no va a poder enfrentar o intentar ni siquiera detener sí que la policía está presente, porque se trata de quienes son delincuentes avesados y portan armas. Por eso es que incluso dentro de ese tipo de investigaciones se utiliza a quien es parte de la policía para que sea un agente encubierto, una persona especializada. Las interceptaciones telefónicas que uno, el fiscal lo requiere, y la policía, ¿no? Va escuchando, juntamente con el fiscal y va haciendo el monitoreo. Entonces ahí, por ejemplo, se trabaja el binomio con mayor, digamos, notoriedad, ¿no? En cambio, en los otros delitos depende, porque a veces el fiscal dice, bueno, yo ya tengo todos los elementos, tengo la cámara, tengo a la víctima, tengo las huellas en el arma, ya necesito realizar declaraciones, una pericia, entonces no se realiza tanto una investigación de campo, ¿no? Pero si se trata crimen, trata de personas, entonces ahí sí va dando. Ahora, hay que ver también que la policía hoy en día se ha especializado, como ustedes han podido dar cuenta. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías anticorrupción, trabajan con la DICOCOR, y obviamente de quienes forman parte de la DICOCOR son efectivos policiales. En la Fiscalía de Lavado de Activo trabaja con efectivos policiales especializados, que son policías que se dedican eminentemente a ver los casos de lavado de activo. Así hoy en día incluso también se tiene policías especializados en ciberdelincuencia, ¿no? O en trata de personas. Entonces los efectivos policiales también se han especializado en cada uno de los rubros. Ambos realizan una labor de investigación, pero adherido a la labor de investigación, a la fiscalía lo que le exige, mejor dicho, es una labor de calificación, ¿no? De calificación ya, pero cuando ya la investigación está en curso. Ahora, la policía sí podría narrar los hechos,
O a veces sugiere también, ¿no? Porque si hay binomio, a veces, como le decía, hay policía que por la experiencia están, dicen, no, ya la policía saben qué delito incluso es también, por la misma práctica, ¿no? Muy bien. Acá teníamos lo que nos decía, el binomio Fiscalía y MP realizan la investigación. Sí, antes había un problema, ahora, bueno, ya está superado el tema. Todavía por ahí hay algunas cuestiones que en algunas dependencias hay problemitas, ¿no? Pero en sus inicios era no sé si llamarlo un caos, pero era muy complicado, porque los policías venían del Código del año 1940, donde la policía realizaba una investigación prácticamente absoluta. El Ministerio Público era como una especie de mesa de parte, ¿no? Pero ahora los roles habían cambiado. Entonces, si tú conversabas con un comandante, ¿no? De 55 años, que toda su vida había pasado con el código de 1940, entonces era muy complicado cambiar el chip. Para aquellos efectivos policiales de aquellos entonces era bastante complicado. Obviamente hoy en día tenemos a los efectivos policiales que son de nuevas generaciones que ya han nacido con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces ya es diferente, pero en sus inicios era complicado, incluso a los fiscales antiguos que veían casos con el Código de 1940, era decir, ¿y ahora cómo investigo, no? Porque claro, era otro rol. Esos temas se han superado, creo que a un 90%, por ahí todavía hay algunas cuestiones, pero creo que hoy en día sí se trabaja mejor el tema del binomio. Por ahí hay cositas todavía, pero creo que se ha superado bastante. Nos señalaba Catrino, el doctor, pero todo acto de investigación tiene que ser autorizado con conocimiento del fiscal o el policía lo puede hacer de oficio. No, el policía lo puede hacer de oficio, los cateos, la policía lo puede hacer. La policía, lo que requiere, por ejemplo, para incluso el Código Procesal Penal faculta a la policía para poder detener sin mandato judicial en situaciones de flagrante delito o cuando existe una presunción. Por eso es que si la policía observa que hubo un robo y observa a una persona que está caminando de manera sospechosa, entonces la policía lo interviene y obviamente empieza la verbalización y decirle, bueno, ¿cuáles son tus datos de identidad? Es la potestad de la policía sin la necesidad de que tengan una resolución donde le señale, por ejemplo, ustedes tienen que hacer este tipo de operativos. No, si los efectivos policiales ven movimientos sospechosos, se acercan y bueno, tu documento nacional de identidad. El motivo, prevención. Se le entrega su documento de identidad y se han dado muchos casos donde la persona está requisitoriada o la persona tiene antecedentes. Entonces, eso es una evidencia para que la policía pueda decir muy bien, ¿y qué es lo que tienes ahí en tu maleta, no? Es muy posible de que tenga, por ejemplo, el dinero y alguien le ha comunicado, no, la persona que acaba de robar tiene las zapatillas de este color, tiene un tatuaje tal. Entonces, obviamente la policía tiene toda la facultad de poder intervenir, por supuesto, sin necesidad de que comunique al fiscal, por supuesto que sí, porque está dentro del tiempo de flagrante delito. Eso también se necesita mucho difundirlo a nivel de la población, ¿no? Cuando ya está detenido, los actos de investigación ya le corresponden al fiscal, lo traen al detenido con la mochila y todo más, donde se encuentra el fajo de dinero, entonces ahí le corresponde al fiscal desarrollar la declaración, hay que ver qué dinero tiene y todo lo demás, ¿no? Pero sí tienen la potestad también la policía de desarrollar una investigación, porque lo señala el mismo artículo 259, le da esa potestad. Es más, no solamente esa potestad le da para los efectivos policiales, porque si nosotros vemos el artículo 260, existe el arresto ciudadano. Es decir, cualquiera de nosotros podría arrestar, sin necesidad de ser policía, sí. Sin necesidad de ser policías, estimados participantes, podemos arrestar si nosotros vemos que una persona está robando, si nosotros vemos que una persona está golpeando a otra. Entonces podríamos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, Por ejemplo, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Muy bien, hay que tener en cuenta. Muy bien, sigamos. La investigación preparatoria, artículo 334. Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito,
no es justificable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, entonces lo que va a suceder, por ejemplo, en esos casos en particular, es que declara no procedente, doctores, formalizar ni continuar la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, digamos, hay que tener en cuenta, ¿ya? Si el fiscal podría en ese caso archivar la investigación o si no, el fiscal podría decidir también la formalización. Para que exista una formalización de investigación preparatoria por parte del fiscal, tendría que existir indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho delictuoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo, la investigación preparatoria concluye cuando se emite, por ejemplo, una disposición de conclusión. Una pregunta bastante frecuente es si en la fase de formalización de investigación preparatoria también se desarrolla una investigación. Y ahí vamos a ver que en la fase de formalización de investigación preparatoria también se desarrollan labores de investigación, ¿ya? Muy bien. Acá hay una pregunta donde dice, si A, porta armas, dispara y lesiona, ¿hay concurso de delito de tenencia ilegal y lesiones culposas? Claro, sí. Y si A, porta armas, dispara y lesiona, ¿hay concurso de delito de... Sí, por supuesto que sí. Una cosa es de portar, el hecho de portar armas. Otra cosa es disparar con el armas. Hay un concurso de delito, obviamente. Habrá primero incluso también dos bienes jurídicos diferentes. Cuando se porta arma es obviamente la cuestión de peligrosidad a, a la sociedad, ¿no? El portar armas sin licencia, ¿de acuerdo? Un peligro común. Y cuando ya se realizó el disparo, estamos, doctores, ante la existencia de la lesión a una integridad que viene a ser el bien corpóreo. Entonces sí tendremos, por ejemplo, en ese caso, concurso de delitos, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a ver, doctores, que la investigación preparatoria, nosotros encontramos también, estimados doctores, investigación. El fiscal desarrolla investigación. Incluso podría pedir una prórroga de investigación preparatoria si es que lo considera necesario, ¿no? Si no, eminentemente no. ¿De acuerdo? Finalmente, la fase de investigación preparatoria va a concluir con la emisión de la conclusión de la investigación preparatoria. Recordemos que el fiscal solo y solo si concluye la investigación si ha visto satisfechos los objetivos de la investigación. Si no, no existirá ninguna conclusión. Muy bien, doctores. Entonces, hemos visto en esta sesión de clase el rol que desarrolla el Ministerio Público a nivel del proceso de investigación. ¿De acuerdo? Muy bien, quiero felicitar a quienes han estado presentes hasta este momento y aprovecho para preguntarle, pues, doctores, de qué parte de nuestro hermoso país se encuentran conectados en esta sesión de clase inaugural. Muy bien, Juan es de Ica, tengo a Yame de Surco, a Giovanna Santanita, Guadalupe de Chiclayo, Giovanna, saludos hasta Tumbes, Eduardo Huánuco, de Cajamarca, Alison Huancayo, Ana de Bellavista Callao, Elina de Cercado de Lima, tengo de Chiclayo, Mareira Chiclayo, también Jaime Arequipa. Muy bien, doctores, veo que de diferentes partes de nuestro hermoso país están conectados. Un saludo para cada uno de ustedes. Y de esta manera llegamos a la parte final, agradeciendo a Anda por la invitación a mi persona y a cada uno de ustedes también que han estado presentes, estimados doctores, en esta apertura de este importante diplomado. No se vayan, que hay un importante comunicado que les va a dar aquí la coordinación. ¿De acuerdo? Reitero nuevamente, esta es la apertura de esta sesión de clase. Felicitarles a cada uno de ustedes, estimados doctores. Cuídense muchísimo y conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Doctor Sergio, muchas gracias por la excelente disertación, el tema asignado. Esperamos que para nuestros colegas haya sido un tema que les sirva en la práctica jurídica, ¿no? Esperamos contar con su participación en nuestros diversos eventos académicos. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, estimados doctores, ya dado que hemos finalizado ya la sesión del día de hoy, vamos a
dar por iniciado el sorteo al que se le ha hecho la invitación a todos los participantes. Y les hemos sugerido que se puedan estar conectados hasta la finalización de la presente sesión. Se les ha dejado un enlace para que puedan suscribirse y participar en el sorteo de becas.